Hola amigos, bienvenidos a una prueba muy especial, muy especial. Os he traído el Peugeot 205 1.9 GTI, coche con el que soñábamos muchos de pequeños. Pero claro, tenía 130 caballos. ¿Y ahora qué hay? Un 208, que tampoco es un GTI, pero también tiene 130 caballos. Vamos a ver cómo ha pasado el tiempo. Pues sí, un sueño de juventud, por lo menos de la mía. Vamos a ver, si eres de los que en su infancia veíais Pokémon, probablemente esto no sea vuestro sueño de juventud. Pero si como yo habéis visto Heidi, Marco, Verano Azul, pues al final sí, este probablemente fue uno de vuestros sueños de juventud, si es que os gustaban los coches. Si os gustaban los coches como me gustan a mí, que me gustaban los coches deportivos y bueno, lo que nos gustaba antes. Nuevo Autocross Turbo. Antes nos llegan a decir que nos iban a dar un coche eléctrico, que iba a gastar cero y que nos había entrado la risa, ¿verdad? Pues esto era lo que buscábamos. El concepto GTI lo empezó Golf, con su Golf GTI, y bueno, salieron muchos imitadores, pero quizá el imitador que incluso llegó a poner contra las cuerdas al mismísimo Golf GTI 1 fue el 205 GTI. Primero salió con un motor 1600 y en su segunda fase metieron el motor 1900, que lo sacaron del BX, con 130 caballos. 130 caballos. Esto en el momento era la bomba. Había un Renault 5 GT Turbo, tenías el Fiat Uno Turbo. Bueno, unos entraban, otros salían, luego al final coincidió con el Golf, el MK2, había un Civic 1.6 también, pero esto llegó con 130 caballos y además llegó, como lo estáis viendo, con una estética brutal para la época, porque tenía los neumáticos, ahora claro, ahora los ves así, pero esto eran neumáticos de perfil bajo y además con estas llantas, bueno, pues es que tenía el coche una pinta y aparte que es que iba muy bien. Para lo que había en la época, iba muy bien, un motor muy completo que estiraba desde abajo, que tenía medios, altos, caja de cambios manual, como no podía ser de otra forma, de 5 velocidades. Le metieron los discos de freno en el tren trasero, que al principio eran de tambor. Al inicio no tenía el retrovisor derecho. ¿Qué más cosas? Luego metió una versión catalizada, ya al final de su vida, y bajó de los 130 a los 122 caballos. Tenía aire acondicionado en opción, no tenía ABS. O sea, esto era, pues digamos, lo más. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Tenéis millones de vídeos en los que os hablan de estos coches y os cuentan, ahora vamos a ver cómo va, porque nos hemos metido en el circuito, hemos dado unas vueltas. No subvira a lo bestia, ni sobrevira a lo bestia, así que me ayuda. No hemos hecho el animal, porque obviamente es una joya y hay que cuidarlo, y además este es único dueño, que lo ha tenido toda su vida y bueno, pues le tiene mucho cariño, como es lógico. ¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo ha evolucionado el mundo del automóvil? Pues el mundo del automóvil ha pasado de estos utilitarios deportivos, han ido creciendo, hasta el punto que hemos llegado a esto, al 208. El 205 no evolucionó al 308, evolucionó al 208 que estáis viendo aquí. Este era un coche de 3,7 metros de largo y ahora un 208 son 4,07 de largo. Y fijaros la diferencia de anchura, diferencia de altura, bueno, mira, lo tengo aquí, ancho 1,57, 1,74, alto 1,35, 1,43, peso 870 kilos, 1.233 kilos. ¿Pero qué tienen en común? Que son 130 caballos, bueno, 131 en concreto. 130 caballos, pero esto no es una versión GTI. Peugeot el 208 GTI lo ha abandonado, esto es un GT. El PureTech de 130, que lo llaman, con su cambio automático, su sistema Start-Stop, súper moderno, un coche de una línea pues muy agresiva para lo que se estila actualmente, un coche, bueno, pues como son ahora, pero no es un GTI.
Y esto sí que era un GTI. Me he traído una cosa curiosa, que es lo que costaban estos coches. Esto era lo máximo en el momento, y esto costaba 2.034.535 pesetas. 2 millones de pesetas, que al cambio serían 12.227 euros, ¿vale? Este coche ahora cuesta 27.000 euros. 12.000, 27.000. Y este era un coche que era lo ultimísimo, y esto es un coche pues normal. ¿Habéis visto cómo han evolucionado los precios? Es que es una animalada. Y no nos damos cuenta de esto, pero es que esto, de toda la comparativa, el dato que más va a llamar la atención es este. No quiere decir que este coche sea caro, quiere decir que todos los coches son caros, porque es que si te vas a los rivales de este coche, es que te vas a un Ibiza y es que están ahí, un Corsa, cuestan eso. Y en cambio, fijaros, este coche que era inalcanzable en aquella época, cómo ha evolucionado los precios y la vida. El logo original de Peugeot, por lo menos el de esta época, este coche es del 86, llegó a España, y este es un coche de 2020, hay 34 años de diferencia entre un logo y otro. Quiero que observéis las parrillas. En su momento, esta parrilla era súper agresiva, con este diseño de faros, la línea roja, los antiniebla ahí. Esto era súper agresivo, pero claro, ahora llegas aquí al coche moderno y te encuentras una parrilla espectacularmente también agresiva, esto que imita las garras de un león o de un felino, que le han pegado ahí un zarpazo, unos faros full LED, aquí que lleva integrado los antiniebla, obviamente, aquí las luces diurnas, capó, fijaros qué formas así que le juegan con ellos. Este tiene nada, aquí un resalte, porque es que también los métodos de fabricación han cambiado mucho, obviamente, el intermitente, el faro separados, una iluminación bastante pobre, bueno, lo vemos pobre ahora, en su momento, pasos de rueda ensanchados, como algo súper espectacular, y además que se guía por el lateral, y en cambio van y le ensanchan el paso de rueda, aquí le ponen un negro piano, más bien decorativo, porque, bueno, pues tampoco ayuda a que ensanche la vía. Vemos las llantas, el tema de las llantas. Este coche traía perfil bajo, el 205, en su momento, y fue una de las cosas más llamativas de este momento. 185-55-15, es la medida con la que salió. En cambio aquí nos venimos a unos Michelin, además unos Prima C4, que es un neumático que busca la ecología. A ver, ¿dónde está la medida? Que busca la ecología con una medida de 205-45-17, y es una medida normal. Hoy en día llevar una llanta de 17 es algo normal. Vemos aquí los retrovisores que eran de plástico en su momento, y claro, pensar en un retrovisor pintado en color de la carrocería, ¿verdad? Y aquí incluso juegan con el diseño, todo un techo de cristal. Esto era impensable hace tiempo, y obviamente los sistemas de cámaras, todas esas cosas que es que se nos escapan hoy en día. El logo aquí, el 1.9, el GTI, algo de lo que presumían y eso que no inventaron. La parte trasera, mira qué parte trasera, es de los coches la parte trasera con más personalidad de la historia del automóvil, al menos a mí me lo parece, con su rueda de repuesto que iba ahí abajo, maletero aquí, los altavoces, fijaros qué maletero. Esto tenía 261 litros, frente a casi 310 que tiene el 208. Ojo, cómo pesa este maletero, lo que cuesta cerrarlo. Esto era súper moderno, tener aquí esta combinación de chapa y plástico. Vámonos aquí al 208. Os he dicho, casi está un poco sucio porque ya nos hemos dado las vueltas. Fijaros qué maletero, o sea, es que no hay color, y además con aquí sus triangulitos,
aquí para el kit repara pinchazos, porque ya no hay ruedas de repuesto, porque ahora por lo visto los coches no pinchan. Pero bueno, al final, la evolución, también los faros, hoy en día con los LEDs pueden jugar con los faros todo lo que quieren. Aquí pone GT, este recuerdo viene de allí, de cuando empezaron con ellos. Vamos a abrir los motores y os voy a contar más cosas de los motores, porque es curioso cómo llegan los dos a la misma potencia. Un motor moderno, tal como son ahora las cosas, 3 cilindros, 130 caballos, con turbo, pero son 3 cilindros, 131 caballos, con un cambio por convertidor de par, un cambio automatizado. Habéis visto que no lleva amortiguadores ni nada. Y en cambio venimos aquí, quiero que veáis el detalle, fijaros el detalle de la barra esta. No tengo ni que abrir ni sujetar con una barra, eso sí, esto pesa como un elefante, pesa un montón. Aquí, bueno, no hay tapas de ningún tipo, no hay plásticos de ningún tipo, o sea, sí hay plásticos, pero que realmente todo pues no hay nada para quitar por temas de ruido y tal, eso estaba aquí. Y fijaros qué admisión. De un motor de 4 cilindros, motor de 3 cilindros, mira, lo tengo aquí apuntado. 130 caballos a 6.000 revoluciones, 131 caballos a 5.500. Y el par es demoledor, claro, 161 Nm a 4.250, fijaros que arriba está, frente a 230 Nm a 1.750 vueltas. Claro, es que es un motor turbo. Los dos, este tenía culata y bloque de aleación, este también. Bueno, también están los dos transversales, no hay autoblocantes, pero sí que hay un esquema de suspensión muy parecido, con McPherson delante, con triángulo inferior y barra de torsión con estabilizadora, que además es una de las cosas que se cambió para esta versión con respecto a la de 105 caballos, es una de las cosas que se cambió para ayudarle a girar más de atrás. Vamos a verlos por dentro, cómo han cambiado por dentro, cómo han evolucionado, pero ya simplemente esto, la diferencia de peso, les genera una relación peso-potencia de 6,69 kilos por cada caballo frente a 9,41 kilos por cada caballo. Sí, era la misma potencia, pero tratada de otra forma. Ahora, ¿correrán lo mismo? Habría que comprobarlo, ¿no? Pues como siempre, a los coches entras con la llave y con el móvil. ¿Qué haces con el móvil en este coche? La llave, obviamente, llave con el clausor que había que desbloquear para desbloquear el volante. De este coche llamaba la atención lo que os he contado antes, que el volante tenía un diámetro muy pequeño. Pero es que ahora veréis el del 208. Si este es pequeño, el del 208 os va a sorprender. Pero para la época, este era un volante muy pequeño, pero muy pequeño. El cambio, a ver, que hay que pisar el embrague. Mirad el recorrido de la palanca. Lo estáis oyendo, ¿no? Mirad que cerca estaba todo. Freno de mano de pincho, como le gusta a Nachete. Este tenía aire acondicionado, pero ya relojes, pero claro, relojes, presión de aceite, gasolina, velocidad, cuántas revoluciones, temperatura de aceite y temperatura de agua. ¡Hala! Aparte de las lucecitas, pero el resto, es que no necesitabas más para conducir. Luego sí, si necesitabas huecos, pues aquí tenías uno para meter las monedas, aquí tienes otro hueco que, bueno, mira, el móvil podía haber ido ahí, una radio Pioneer de la época, que lo raro es que no se la hayan robado 4 o 5 veces, habría que preguntarle al dueño, el cenicero, esto no sé, esto es el reloj, claro, una guantera, anda, mira, con unos guantes de piel. Esta tapicería roja, que a mí me flipaba, o sea, yo ahora veo la tapicería roja, como por ejemplo la del Type R,
y me echa un poquito para atrás. Pero ves esta tapicería con esta combinación de asientos de aquí de tela y piel, y es algo que se salía de lo común. El habitáculo pequeño, porque es que es pequeño, las plazas traseras eran pequeñas, el asiento trasero se abatía en dos. Bueno, pues lo que se llevaba en la época. El olor es algo súper característico de este coche, el olor a esta piel y el olor a lo que te viene del motor. Vamos a ver el 208. Ya habéis visto el interior, es que nada que ver, ¿verdad? Cómo ha evolucionado el paso del tiempo. Hay una cosa muy curiosa que ocurre en este coche que no ocurre en el 208, y es que huele a gasolina. Hay olor, te entra olor y llegas a casa oliendo a coche. En cambio en estos ya no hueles a coche. Vamos a salir a dar una vuelta. No vamos a hacer vuelta rápida, pero sí que vamos, bueno, pues a ver cómo se comportaba este coche. Hay que tener en cuenta la diferencia de peso, también la diferencia de freno. Tienen 247 milímetros los discos delanteros y los traseros tienen la misma medida frente a 283 delante y 249 detrás. O sea, este tiene una frenada en teoría más potente. No tenemos dirección asistida. No tenemos ABS, porque este coche no traía ABS. Cuando este coche salió, los coches empezaban a tener ABS, y yo recuerdo en esa época que éramos capaces de frenar mejor un coche sin ABS que un coche con ABS, si el equipo de frenos era bueno. Y este coche era de los buenos, de los que frenaban bien. Luego empezaron a evolucionar los ABS y no había forma de ganar un ABS. Y hoy en día, a frenada a detención absoluta, no hay quien gane a un ABS. No se le puede ganar. Bueno, pues con estas premisas vamos a salir, doy una vuelta, os cuento un poquito cómo va uno, cómo va otro, y luego tiramos a hacer una vuelta rapidilla, más bien. Venga, a ver si os gusta. Vamos allá, la primera vez que me monto, literal. Así os puedo contar todas las sensaciones. Cómo la embrague, cómo da el tacto del cambio. Hay que tener cuidado con estos coches porque al final te das cuenta que tienen sus tiempos las cosas. Ya se nos olvida que ahora haces así con una palanca de cambios y la marcha entra, y aquí hay que marcar bien el recorrido. Una cosa que me está llamando mucho la atención es lo cerca que tengo el espejo retrovisor. Es como que me impresiona de lo cerca que estoy del cristal. Fijaros, esto normalmente en los coches de ahora quedas totalmente alejado. Suenan por ahí moneditas que deben tener aquí, en efecto, moneditas para el parking, y suenan un poquito, se irán haciendo clac, clac, clac. Voy con el aire acondicionado apagado, el control de estabilidad apagado, el sensor de parking de distancia apagado, todo apagado. A ver, vamos a hacerle una pequeña estirada para ver cómo estira este motor. Madre mía, qué sensaciones, a ver. La reducción. El cambio funciona muy bien, la dirección sin ser. Al freno. A ver, no voy a tirar, no voy a hacer una vuelta rápida, esto hay que cuidarlo, esto tiene su dueño, se lo vamos a devolver entero, pero sí damos una vueltecita alegre. Un poco, el tiempo que vais a ver es una referencia, no es, o sea, no, es que he puesto lo de contar el tiempo, pero no le hagáis mucho caso. A ver, vamos. No
curvas, enseguida puedo encontrar, ya estoy pasando por la curva rápida. Hay coches modernos que estas sensaciones no las tienen. Ahí si levanto, me acompaña la parte trasera, a ver la chicane. Esto con qué suavidad pasa la chicane. Ahí se ha movido atrás. Estoy frenando muy suave. Nico es el dueño del coche, te lo estoy mirando, Seguimos en segunda. El motor tiene bajos, tiene medios, tiene altos, lo tiene todo. Mira detrás. Esta es la única curva que ha subido un poquito. Lo demás, nada. 1.45. Muy tranquilo, mirando el coche, divirtiéndome, la dirección dura, el volante, claro, después de coger el 208 me parece inmenso, pero en su día este volante se tachó de volante pequeño, de volante de diámetro pequeño. ¿Cómo mola conducir estos coches? ¿Sabes por qué? Porque no hemos ido muy rápido, o sea, rodar en 45 no es un tiempo, vale, a esto le podemos bajar 2 segundos, muy fácil, porque frenando tarde, realmente hemos ido, bueno, pues llevando el coche un poco alegre, pero con sensaciones, con muchas sensaciones de lo que estás haciendo, aquí. Ahora te das cuenta, cuando coges un coche moderno, mirad, me voy a la prueba del Civic Type R. Os dejo por ahí el enlace. La prueba del Civic Type R os hablé que el cambio era sublime, de los mejores cambios manuales que hemos cogido. Bueno, pues así todo, cómo engranar las marchas, no sientes cómo los piñones entran unos contra otros, no sientes esas cosas. Aquí sí que lo estás sintiendo. Notas un pedal de embrague que no tiene ayuda ni asistencias por ningún lado, notas un pedal de freno que no tiene asistencias salvo freno. Lo único que hace aquí un calor que te mueres, pero por lo demás, qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué os iba a decir? Parece un tópico coger un coche de esto y decir que, a ver, no es mejor que los de ahora, vamos, están los de ahora, cualquier coche de ahora está a años luz de este, en lo que es el funcionamiento, pero dinámicamente no va mal. Y hay que tener en cuenta que es un motor atmosférico lo que hay ahí dentro, atmosférico. Bueno, vamos a seguir viendo cosas chulas del vídeo, pero qué divertido es. Ahora la dirección esto es para ponerse fuerte, ¿eh? ¿Qué os ha gustado la diferencia? Al final, obviamente, si no eres más rápido, hijo, que eres 32 años más joven, sería para tirarte por un barranco. ¿Qué diferencia hay? Diferencia muy importante, que esto hay que conducirlo y esto, al final, lo hace todo bien. Y lo hace solo, es que hasta cambia de marcha solo. Entonces llega un momento que dices, ¿era mejor lo de antaño? No, lo de antaño no era mejor, esto no es mejor, es muchísimo mejor esto, no hay color. Y encima, como tengas un accidente, yo prefiero tenerlo en este que en este. Pero hay una cosa que se llama glamour, hay una cosa que se llama sensaciones. Y si bien este coche, pues no es que sea malo en esas cosas, pero este sí, este tiene algo, tiene lo que he dicho, el cambio, el tener que encontrar el sitio donde meter la marcha, el tener que hacer la fuerza con la dirección al no llevar servo, que cualquier cosa que pasa en las ruedas te la transmite a las manos. Obviamente te pones a circular, a hacer curvas y con este vas con muchas más sensaciones, mucho más despacio que con esto, que al final esto corre con sus 3 cilindros, pero es que corre, no tienes esa sensación. O sea, te montas en uno y en otro y dices, ¡buah! Con este muchísimo más rápido. Y no ha sido muchísimo más rápido.
Mirad las prestaciones que tienen los coches de serie, los dos tienen la velocidad 206-208 kilómetros por hora, y este hacía el 0-100 en 7,8, aunque autopista en su momento hizo 9,5, no llegó a los 7,8, y este coche hace 0-100 en 8,7 segundos. De este coche vais a ver una prueba individual sola para que, bueno, pues que veréis su vuelta rápida y veréis los datos de aceleración que hagamos, lo vais a ver pronto en el canal. Pero al final, si os fijáis, solamente en prestaciones es mucho más rápido esto. Y luego hay una cosa clave. Este tenía un consumo medio de 7,8 litros a los 100 oficiales y este es de 5,4. 5,4. ¿Hemos perdido sensaciones? Sí. No porque sea un Peugeot 208 que ha perdido sensaciones, sino porque en el mundo general el automóvil ha perdido sensaciones. Hemos perdido sensaciones, pero hemos ganado seguridad, tal. ¿Qué hay que hacer? Pues tener un coche moderno con el que moverte todos los días y tener tu clásico para salir a pasear y moverte siempre que quieras. Es una cosa muy recomendable y además esto no son coches viejos, son historia. Son historia de nuestra vida y historia del mundo del automóvil. No sé cuánto tiempo nos dejarán usarlos. De momento, si los matriculas como históricos, pues ganas muchas ventajas. Pero hay que tenerlos, hay que cuidarlos, hay que sacarlos los domingos. A este le hace falta un repaso de pintura, pero es que está con la pintura original. Cuidarlos y sacarlos, que para eso están, que necesitan cariño y quieren que se lo demos. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, también un poquito diferente. Acordaros que tenemos unas camisetas muy chulas, como esta del GT Turbo, de culo gordo, y os dejo abajo muchos enlaces que os pueden interesar. Así que nada, aquí os dejo con el 205 GTI, espero que os haya gustado. Adiós.